Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos para aprender de una obra maestra. Estamos con el arquitecto Alfredo Cano. Arquitecto, muy buen día. Buenos días. Arquitecto, por favor, compártenos en qué parte del mundo estamos. Estamos en Jutepec, que es un municipio de Morelos, pegado a la ciudad de Cuernavaca, ya está conurbado, está muy cerquita. Antes empezó esto como un hotel familiar, me pidieron una habitación. Te da la sensación también como de entrar a una ruina prehispánica. ¡Qué padre! Pues un poquito la idea era generar esta sensación un poco de humedad, de obscuridad, pero sí me interesa sentir, o sea, cuando llueve me gusta venir aquí, porque además huele rico, además huele a humedad, además es como entrar a una, Una gruta. ajá, de pronto es como entrar a un lugar natural. Entonces la idea es que en algún punto toda la base de piedra ya existía porque era una granja de pollos justo. Estas luces se encienden automáticamente. Así. Como diría Polo Polo. Y ese era un pasto que parecía que lo acababan de cortar. Y sí, lo acababan de cortar. Así. Qué belleza. La iluminación, arquitecto, ¿cómo la planeas? Porque no vemos muchas luminarias. Pues la verdad es que generalmente en todas mis obras he tratado de que sea muy poco. Peco de hacerlo medio oscuro también, pero me gusta esa sensación. O sea, me gusta mucho que nunca he contratado a alguien que me haga ese proyecto, lo debo de hacer, pero he buscado que sea muy poca, ¿no? Y es que se siente bien. En la noche debe de ser también una experiencia estar Sí, aquí en es esta bonito, es cueva bonito, es bonito. de penumbra. Así es. Escalera. Y en estas piezas son baños. Son baños, es una bodega, hay un ducto ahí para mandar toda la ropa sucia hacia abajo. Okay. Hay pues de pronto uno está hecho para los hielos, otro está hecho Equipamientos. para la administración. Servicios. Son tripas. Ujú. Servicios. Fíjense qué elegante es el barandal, jóvenes. Aquí, por ejemplo, ya me pusieron unos baúles que no sé ni para qué, pero ahí están, tan padres. Los apoyos cuadrados. Solera de... Esta solera es de 2 o de 1,5, ¿verdad? Los tragaluces, los cortasoles, me encantaron. También, otra vez, ¿no? Rompen con esta cosa pesada, ¿no? De la piedra. Y el cortaluz te da otra vez sensación de elegancia, de ligereza, esbeltez. No te vas a acabar con el brazo hecho pedazos. No, hombre, ya estamos acostumbrados. Muy fuerte. Ya me imagino los albañiles pegando la piedra hasta acá arriba. Sí, El la trabajo verdad del es que andamiaje. por ahí tengo una foto de un andamio precioso hasta acá arriba. Sobre todo la colada de esto, ¿no? La colada de esto, la colada de eso. También la colocación de las armaduras estas para el triple fue bastante divertido. Ya que tenías la primera, pues se volvió más fácil, ¿no? Pero sí, sí fue un tema, claro. Tienes 9 metros, el entrepiso es de 3. Esta caja debe de tener, si no me acuerdo, si no me equivoco, 12 por 12, que es el cubo. Casi un cubo, ¿no? Casi un cubo. 12 por 12. Buenísimo. Magistral ese hueco. Muy bien. El hueco fuente. Vamos a entrar. Pásenme, pásenme.
Vamos a entrar a una habitación. Me agrada que entre la piedra. Ah, qué buena, está llena de luz. Sí. Qué curioso, ¿verdad? Porque te esperarías que la habitación también fuera pues con esta penumbra, pero no. La habitación te da luz y te da mucha amplitud. Ah, pero se ve muy bien. Súper amplia. Este en particular tiene mucho sol, o sea, ahorita hay que pensar que es mero este sur que te digo que hay que cuidar. Ujú, Obviamente aquí a las 3 de la tarde ya no tienes nada, ¿no? ujú. Le tocará a los vecinos, ¿no? Pero Pero sí te ayuda mucho eh, esa terraza, ¿verdad? De 1,20 m, ¿qué tendrá? 1,5 m. yo creo que más, sí, 1,40 debe de tener. Te estoy dando Te corta un bastante. poquito, te da este espacio. Y vemos hacia Guamúchiles. Una Bellísimo. tortita de guamuchil, ahorita nos vamos a desayunar. No sabía que existía, ¿eh? ¿Mandé? Torta de guamúchil existe. Sí, bueno, es riquísima. Qué belleza. No, aquí ya los árboles no, y van a seguir creciendo. Sí, aunque llevan así los 8 años, ¿eh? Así. No, no siento, o a lo mejor lo he visto paulatinamente y no me he dado cuenta, ¿no? Habrá que ver las fotos, las primeras fotos que hicimos, pero no siento que haya sido un crecimiento muy, Ya muy están. cañón del guamúchil. Creo que ya estaban así de grandes cuando O sea, empezaron. todos estos ya estaban aquí. Sí, Qué belleza. en realidad todo lo hicimos pensando en cómo ocuparlos, ¿no? Ujú. ¿Cómo respetar? Igual estas palmeras ya estaban aquí. Palmeras Sí. en simbiosis con cactáceas. Qué belleza, ¿no? Cómo tienen ese diálogo. Sí, esto no estoy seguro si es una vainilla, a lo mejor tú sabes, pero No, no, no. está interesante, ¿verdad? El cactus allá a la mitad de la Sí. palmera. Están ahí siendo amigos. ¿Y Bueno, la habitación cuánto mide? Me dirá sus tiene 4,50. 4,30 de ancho y estos deben de ser 60, 1,60. Estas son de 25, entonces son 50, 75, 75. Ya no, ni estoy llevando la cuenta, viejo. No, Pero sí, son como 5 vamos a aquí, a la pensar aquí. mampara. 1,46 son 7,40 y 2, 9,40 y 1,20, este, 10,60, ¿no? Más o menos. 10,60. más o menos unos 10,60 por 4,30. Y de altura tiene 3 metros. 3 metros libres. Y de este lado muy abierto tenemos el closet, muy Sí. sencillo. Y los baños aquí, sanitario. Pero esto quedó muy bien. El piso también es de cemento pulido blanco, ¿verdad? Así es. Excelente. Vamos al restaurante. Vamos al restaurante y Ajá. después bajamos a ver otro par de estructuras padres. Estos muros son más bajos, también eso. Aquí esto es lo que a mí me interesaba, ¿no? Que el muro prácticamente sea como solamente una división que no me generara un espacio pesado adentro. Como que es la idea de ocupar esta piedra como algo que me dé ligereza y no lo contrario, ¿no? Entonces, con una estructura metálica muy ligera, muy sencilla, hacer la cubierta, muy en plan industrial, pero darle esta, digamos, materialidad con la piedra y asentarlo a la tierra, asentarlo a una sensación natural, aunque es algo muy industrial, y que fuera muy ligero y muy, Abierto. sí, con esta sensación de que pertenece aquí, ¿no? Como que no es algo que llegamos y no sé si hubiera sido blanco, a lo mejor. Se siente hasta como si hubiera sido, no sé si le dicen en Argentina galpón. O sea, estos, ¿verdad? Andamiajes, estas estructuras que ya existen y que luego tú llegas y, y las compones, ¿verdad? Pero que es también la madera que vamos a ver ahorita, creo que juega un papel muy importante en quitarle esa condición industrial. Sí, aunque esta madera tarde o temprano va a ser una marimba
destrozada por el tiempo, pero un poquito esa es la idea. O sea, si yo lo hago con una madera muy cara, de todos modos el tiempo la va a lastimar, de todos modos me va a costar una fortuna cambiarla. Entonces, de alguna manera la idea fue, no, pues mejor lo voy a hacer con la cintilla más económica de la historia, para que si yo tengo que cambiar 10, pues las pueda cambiar y no me duela, ¿no? Claro. Pero aún así las necesito para que no me pegue el sol, las necesito para dar esa escala. Aquí igual también lo que me interesa es la escala del muro, que me da esta sensación de que estoy entrando no a un lugar inmenso, sino a un lugar plano, ligero, esbelto, alargado, no pesado, ¿no? Con estos guayacanes que ahorita están dejando su flor, pero todavía estos están muy jóvenes, ahorita verás otros más grandes, pero es un árbol muy bonito, con una flor muy densa, ya está en sus últimas quizás, o empezando a florear más bien, está empezando a florear. Empezando a florear. Sí, está empezando. Guayacán le llamas. Guayacán, sí. Fíjense, también creo que le llaman allá en Guadalajara primavera. Así es, ¿verdad? así es. Pero me gusta mucho este acceso trampeado. Pero muy sencillo, ¿no? No hay demasiado laberinto. Y otra vez te compacta el ingreso. Hacia allá te conectas al hotel por dentro. Ahí tienes una cocina. Ahí arman un buffet. Generalmente sábados y domingos arman un buffet. Y de repente hacen eventos aquí, de repente. Me gusta cómo haces esta cubierta baja, que es también circulación, ¿verdad? Pues es un poquito esta indicación hacia los baños también, ¿no? Ah, los baños están en esas piezas Y hacia el laterales. barecito. Oh, está genial. Las circulaciones compactas. Los habitáculos se expanden. Qué belleza. Modulación total, ¿verdad? ¿Cada cuánto es el módulo? 5. Habríamos de pensar más bien en las tablitas, que si son de 250 entre 2 es 1.25 el módulo. Sí, Más bien 5. 1.20, ¿eh? Son 488. Sí, 488 más el perfil, sí, 5. 5 exactos. Porque traes 488 para los paneles, Ajá. que es partir a la mitad de una de las cintillas, y después traes un marco de 2 pulgadas. Qué bueno está. Me encanta cómo te rodea el muro. Te está dando un cuerpo, que no es el límite en el espacio, porque el espacio es abierto. Es el límite entre el estacionamiento y el restaurante. El arquitecto vivió en España, hizo una maestría en Barcelona, en el Politécnico de Cataluña, vivió en Brasil. Y estos momentos a mí siento que me recuerdan a Brasil, ¿no? Vivió en Sao Paulo, entonces esta arquitectura muy ligera y conectada en planta baja, siempre con la naturaleza, de esto me habla. Y vean las hermosísimas ceibas. Aquí vamos a hacer esta vista. Pisos de cemento pulido. Que ahorita Una está ceiba. en su momento de tirar semilla, y lo hace a partir del algodón y va volando, y me parece como si estuviera nevado, ¿no? Sí, 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 es una belleza. Esto no lo tienen en Japón, joven, eso sí. Yo creo que no. Es un árbol tropical, hace calor. El bar, como adentro de la piedra. Muchas cosas que me hacen ruido, pero. No, no, arquitecto. Lavamanos exterior. Está bueno. Todo ventilado por arriba, sin vidrios. En algún momento pensaron en cerrarla, ¿Qué? en ponerle vidrios al ¿A restaurante. todo esto? Ajá. No, jamás. Siempre lo tuvieron claro que tenía que ser abierto. Sí. De pronto sí pensé que tendríamos que poder bajar la marquesinita, ¿Ok? pero era un lío. Entonces mejor dejarla nada más como un detalle
pues que te enmarca el camino y que te da esta escala, ¿no? Siento que si no tuviéramos esa marquesina, sería muy alto y la sensación sería muy fea. Y entonces, al tener esta línea, como que te hace sentir que no está tan bestia la estructura, que sí está un poco bestia. Está muy bien. Arquitecto, nos tenemos que ir, pero le Vámonos. agradecemos muchísimo el que nos haya compartido Con un mucho poco, gusto. un poco de este proyecto. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que puedan contactarlos? Pues en Instagram, @T3ARC. Arroba T3 Gracias a AR6. ustedes y espero que esté interesante y les sirva de algo. Definitivamente, arquitecto. Gracias. Esperemos conocer más de su obra. Sí, Muchísimas gracias. Hasta pronto, A jóvenes. ustedes.